Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en Entrevistas Magistrales. El día de hoy nos acompaña Guido Croxatto. Él es el abogado, forma parte del equipo de abogados de Pedro Castillo, el presidente del Perú que ha sido destituido de manera totalmente injusta a través de un golpe de Estado. Y bueno, Guido, hola, muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy. Me voy a permitir brevemente presentarlo. Él es un abogado especialista en derechos humanos, tiene posgrado en Derecho Público y Constitucional en Chile, España, Alemania, director de Tribunal Internacional en Derechos Humanos y Mediación Académica. Es profesor de Problemas Especiales de Acceso a la Justicia y Sociología del Derecho en la Universidad Nacional de Lanús, director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, con sede en Lima, Perú. Y bueno, un largo etcétera. Pues qué gusto que puedas estar el día de hoy, querido Guido, y vamos a estar platicando contigo sobre el lawfare. Quisiéramos empezar precisamente con esta pregunta. ¿Qué es el lawfare? ¿Cuál es su significado? Y sobre todo, ¿qué hay en el marco jurídico actual que permite precisamente que se den este tipo de fenómenos? El lawfare o persecución a través del derecho o a través de los poderes judiciales, en definitiva, es la instrumentalización de un poder del Estado con fines que le son ajenos, como puede ser la persecución política. En el caso que estamos defendiendo Zaffaroni y yo en este momento, el caso peruano, de un maestro rural arbitrariamente destituido, arbitrariamente preso, arbitrariamente incomunicado con su familia, lo que se ve, por desgracia, no es nuevo, sino que es un capítulo más de una película que nosotros ya conocemos y que tiene un montón de capítulos. Tuvo capítulos en Honduras con Zelaya, tal vez el primero de esta tanda de golpes blandos en América Latina. A Zelaya lo destituyen o le dan un golpe en Honduras por querer reformar lo que los constitucionalistas llamaban artículos pétreos de la Constitución, pero después vino otro presidente que hizo lo mismo y nadie lo persiguió. Así que es un buen ejemplo de la doble vara del Poder Judicial, y la doble vara es el corazón del lawfare. La doble vara significa, y ahora voy a poner otros ejemplos, el de Argentina por ejemplo, que el Poder Judicial es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Eso como política general, es decir, las cárceles son cárceles de gente pobre. Nuestros países no tienen política criminal. A esta altura del partido, llamar política criminal al hacinamiento de la pobreza es un sinsentido que nosotros estamos cuestionando. Pero después tuvo capítulos en Ecuador, con el exilio de Correo en Bélgica, con Evo Morales, exiliado después de un golpe de Estado, que apoyó a la OEA, por desgracia, en Argentina. Tuvimos a Lula 1 año y medio preso y fue enjuiciado y se le vedó la posibilidad de competir electoralmente en el triunfo de Bolsonaro meses antes de la elección, pero lo grave es que el juez que pone preso a Lula termina siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, lo cual también es una muestra de falta de imparcialidad y de persecución a través del Poder Judicial, en definitiva. En la Argentina hay otros buenos ejemplos. Por ejemplo, Cristina Kirchner tiene un montón de procesos en su contra, 16. No la dejan pensar, diseñar, vivir en paz, en definitiva. Además, yo creo que esto tiene un segundo costado más dramático, que es cómo va horadando la determinación de nuestros líderes progresistas, porque está el acoso y el hostigamiento judicial que no los dejan hacer su trabajo, que es trabajar por la emancipación de los pueblos, llevar adelante una agenda social de derechos económicos, sociales y culturales, porque están muy preocupados por todas estas denuncias inventadas, estos procesos, este hostigamiento, la amenaza de prisiones preventivas inconstitucionales. Hay toda una arquitectura que nuestros poderes judiciales tienen que empezar a combatir. Y por otro lado, en Argentina tenés al expresidente Macri, que tomó una deuda criminal que la Argentina no puede pagar, la deuda externa. Hay una causa en la justicia y la justicia no avanza con la misma velocidad en el procesamiento de los crímenes financieros, económicos que son cometidos por los líderes neoliberales o de derecha de América Latina, en el caso de Argentina Macri, o Brasil puede ser Bolsonaro. Con lo cual uno ve rápidamente que este Poder Judicial en América Latina, que a mi modo de ver necesita ser reformado, y este es un debate que tienen tanto ustedes en México como nosotros en Argentina, es un debate muy parecido. Los cuestionamientos que hace muy bien el presidente López Obrador al Poder Judicial en México son muy parecidos a los cuestionamientos que se le hacen al Poder Judicial en la Argentina. No tiene legitimidad social, no tiene respaldo popular, y yo creo, y esto me parece importante remarcarlo, creo que hace 2 siglos
el origen antidemocrático contramayoritario del Poder Judicial tenía algún sentido institucional. Este diseño estaba pensado bajo el esquema de la división de poderes, con el sistema de pesos y contrapesos, y dado que había dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que tienen respaldo de origen democrático mayoritario, porque son por voto popular, se entendía hace 200 años que el Poder Judicial era naturalmente un poder conservador que funcionaba como contrapeso de los otros dos poderes en resguardo de los derechos de las minorías, es decir, los que no habían ganado la elección. Eso en principio no está mal, esa era la base de la objeción contramayoritaria o antidemocrática, era la base del origen no democrático del Poder Judicial hace 200 años, que fue una de las bases del liberalismo político y de la modernidad. Sin embargo, yo creo que hoy ha habido o hay una deformación y un desvío de esta objeción y que los poderes judiciales de América Latina están, digamos, desnaturalizando esta objeción contramayoritaria que le daba respaldo al origen no democrático de la justicia en función del resguardo de los derechos de las minorías y están funcionando más que en resguardo de los derechos de las minorías para entorpecer los avances de las mayorías y no en resguardo de los derechos de las minorías, sino para los resguardos de los privilegios económicos de algunos sectores concentrados que también son minorías, pero no en términos jurídicos ni morales. Son minorías producto de la desigualdad de mercado y el Poder Judicial está defendiendo a estas minorías, pero estas minorías que son minorías privilegiadas, no minorías amenazadas. Con lo cual yo creo que acá, en el corazón de esta crítica que se me fue ocurriendo estos últimos días, creo que la tenemos que profundizar porque creo que ahí está el punto para generar una reforma judicial en América Latina que tenga un alcance popular que permita que sea un poder judicial más democrático en definitiva, que es lo que hoy no tenemos. Es decir, esta objeción que tenía sentido hace 200 años ya hoy no lo tiene. Y una cosa es resguardar a las minorías en contra de las mayorías, que es la base del origen no democrático y de la mirada conservadora del Poder Judicial, es decir, base del liberalismo político, lo cual hace 200 años sí tenía sentido a mi modo de ver. Y otra cosa es que se use esa objeción para entorpecer siempre los avances de las mayorías y criminalizar a los líderes populares que respaldan los avances sociales como Lula, Cristina, López Obrador, Petro, Castillo, Evo Morales, Correa, da igual, Lugo, Zelaya. Yo creo que hoy hay una deformación de esta objeción y hay un desvío de este sistema de pesos y contrapesos y el Poder Judicial, en nombre del resguardo de las minorías, está entorpeciendo cualquier avance social, cualquier avance popular, cualquier avance democrático y más que resguardar a las minorías está resguardando a los sectores minoritarios que son privilegiados por la desviación o la desigualdad que hay en la economía, es decir, terminan defendiendo sectores concentrados, minoritarios de la economía en nombre del respeto a los derechos de las minorías, pero están defendiendo los privilegios de algunas minorías y no los derechos de algunas minorías en contra de los derechos y los avances de las mayorías. La ley de medios en la Argentina es un buen ejemplo. Fue la ley más debatida de la historia argentina, la ley con mayor respaldo social. El presidente Macri apenas llegó la derogó. Y hasta ahora la justicia no dice nada. Pero también cuando vemos la desigualdad, es decir, el Poder Judicial criminaliza enseguida a los pibes pobres cuando cometen cualquier delito tosco, pero es muy lento cuando tiene que criminalizar los delitos económicos, financieros sofisticados. En esos casos no hace nada el Poder Judicial, con lo cual en este segundo aspecto también el primero es más conceptual y el segundo que a mí me interesa mencionar es la desigualdad ante la ley. En toda América Latina hay una gran desigualdad ante la ley. Si vos sos pobre, indio, mujer, indígena, tenés mucha más chance de terminar preso que si sos un hombre blanco de la ciudad, con poder económico. No, aunque cometas un delito no vas a ir preso y si sos pobre o indio vas a ir preso aunque no hagas nada, es decir, la desigualdad es atroz y el Poder Judicial no hace nada para contrarrestar esto. Con lo cual son dos objeciones, a mi modo de ver, o dos puntos para llevar adelante una reforma judicial en América Latina. La primera es que lo que hace 200 años tenía sentido bajo el liberalismo político clásico, que era la objeción antidemocrática o contramayoritaria del Poder Judicial, que tenía sentido para resguardar a las minorías frente a otros dos poderes que tenían origen democrático, ya hoy se desvirtuó y se convirtió en un poder judicial que defiende a sectores concentrados de la economía en contra de cualquier avance popular y social y por eso se criminalizan a los líderes sociales que toman decisiones populares que van en contra de lo que dicta el mercado. Por eso cualquier cosa a priori que haga Correa, López Obrador, Lula o Cristina, Castillo o Evo Morales, a priori es un delito porque no continúa con el factotum o el dictado del mercado. Entonces ya es criminalizado a priori políticamente y luego judicialmente, porque los medios hoy condicionan mucho la labor de la justicia. Este podría ser un tercer aspecto, la criminología cautelar. Es decir, la criminología mediática. Los poderes judiciales hoy tienen menos poder que los medios de comunicación para condenar personas. Es decir, que hoy se condena masivamente en los medios, no en base al derecho, y luego la justicia, que tiene que hacer valer el derecho, termina renunciando a esa tarea en función de lo que dicen los medios masivos de comunicación. En Argentina hay un ejemplo. Hoy el garantismo es una mala palabra en Argentina. La función de los jueces, según la Constitución, es defender las garantías. Sin embargo, cuando un juez defiende las garantías constitucionales, cuestiona la prisión preventiva,
es atacado mediáticamente en vez de ser elogiado. Y al revés, cuando un juez se aleja de la legalidad, cuando no defiende la Constitución, cuando no defiende las garantías, con cualquier excusa, es elogiado mediáticamente por violar la Constitución. Y esto va dando pie en toda América Latina a una erosión creciente del Estado de Derecho, a una erosión de las garantías constitucionales y de la legalidad. Y hay muchos países donde esto está sucediendo. Y yo creo que ahí el sistema interamericano tendría que decir algo, porque está en riesgo la legalidad democrática en toda América Latina. Y la función de la UE, del sistema interamericano, es preservar los derechos humanos y la legalidad democrática en toda la región, cosa que hoy, por desgracia, ese sistema no está haciendo. ¿Tú qué piensas sobre el tema de cómo se ha ido constituyendo el derecho moderno, el derecho liberal, que posibilita la existencia de estos lawfare? Porque de alguna manera también, o sea, si uno va a la fundamentación del derecho moderno, detrás tenemos este sujeto individualista, burgués. Entonces, de alguna manera, esta concepción que tenemos de lo jurídico tiene por principio la defensa del sujeto burgués. Yo creo que el liberalismo jurídico, que en abstracto suena bien, en América Latina, por ejemplo en el plano penal, siempre fue funcional a políticas coloniales, de represión de los pueblos, de extranjerización de la tierra, de expoliación de los recursos naturales. Antes hacíamos una crítica teórica al liberalismo político, ahora si uno hace una crítica práctica en función de cómo se vivió y se vive en América Latina, uno tendría que reconocer que la democracia liberal no lleva adelante una agenda efectiva de reconocimiento de derechos sociales, más bien es funcional al recorte de derechos y al empobrecimiento. Con lo cual, ¿cómo construir una democracia de fondo que permita que todos los pueblos tengan derechos y no solo unas minorías? Esa es una pregunta política que los pueblos están respondiendo en América Latina. Evo Morales, Castillo, Correa, Lula llevan adelante una agenda justamente que intenta democratizar lo que estaba concentrado, o sea, los medios de comunicación, el acceso a la tierra, el acceso al agua, la educación universitaria en Perú. Y siempre los poderes concentrados tratan de entorpecer esta agenda justamente a través del Poder Judicial, interponen medidas cautelares, denuncias de todo tipo, y el Poder Judicial termina funcionando no a favor del avance de los pueblos, sino para entorpecer cualquier conquista social. Por eso te decía que esta objeción contramayoritaria, que es el argumento de fondo para que el Poder Judicial limite los avances mayoritarios, hoy en realidad hay un abuso o una desviación de esta objeción clásica al origen no democrático del Poder Judicial. El Poder Judicial lo utiliza hábilmente o sutilmente o formalísticamente para entorpecer cualquier conquista social y agrava esta limitación criminalizando a los líderes populares con cualquier excusa. Fíjate que siempre los líderes que se criminalizan son progresistas o de izquierda. Es muy difícil, pese a que los líderes neoliberales cometen delitos financieros gravísimos que hunden en la miseria a poblaciones enteras y nunca se los juzga por nada. Y a los otros líderes se los juzga por cualquier tontería. A Correa le inventan causas que dan vergüenza ajena leerlas, a Evo Morales lo mismo. Si uno lee la Constitución y el reglamento peruano se da cuenta enseguida que la destitución de Castillo es ilegal, que lo destituyeron sin respetar el debido proceso. Pero bueno, como se lo hacen a indios, a maestros rurales o a líderes progresistas, parece que en esos casos la legislación no importa o no es tan importante como en otros casos, ¿no? Donde sí se menciona y se hace énfasis. También nos parece importante destacar el papel que han tenido las transnacionales en todo esto, porque ellas se han dedicado precisamente a estudiar, ¿no? O sea, los recónditos vericuetos del derecho para poder utilizarlo a su beneficio, o sea, a partir de sus propios intereses. Se han dedicado por mucho tiempo a ver de qué manera pueden implantar normas, leyes incluso, que sirvan para expoliar a los pueblos. No tenemos jueces que hagan valer el derecho. Yo creo que este es el problema, porque sería fácil decir que el liberalismo político en sí mismo es contrario a cualquier agenda social popular de América Latina. Es cierto, evidentemente necesitamos pensar nuestras propias doctrinas. Sin embargo, yo agregaría, como te decía antes, la falta de coraje de nuestros magistrados. Hoy los poderes judiciales están cooptados por los medios masivos de comunicación y tienen miedo de hacer valer el derecho. Vos hoy, si lees la Constitución argentina, la Constitución liberal de Alberti, tiene un montón de garantías. Y sin embargo, si vos sos un juez garantista, como te denuestran los medios, tu carrera empieza a correr peligro, paradójicamente por defender la Constitución y hacer bien tu trabajo, que es lo que manda el derecho.
Es decir, hay un montón de contradicciones que vienen de la dictadura y que nosotros no hemos terminado de aclarar en democracia en América Latina. Que el garantismo es una mala palabra en la Argentina es peligroso, porque el garantismo puede ser una mala palabra en una dictadura, pero en una democracia no puede ser una mala palabra defender las garantías de la Constitución. Es la obligación de cualquier magistrado. Y sin embargo los jueces no se animan. ¿Por qué? Porque los medios masivos lo destruyen, los estigmatizan. Zaffaroni es el mejor ejemplo, es el paradigma global del garantismo en América Latina y en Argentina. Pero por cada Zaffaroni tenés 100 que agachan la cabeza, se esconden abajo de la mesa y no hacen valer el derecho con tal de que no salir en la tapa de un diario. Tienen miedo a hacer valer el derecho. Por eso es peligroso y Zaffaroni a veces exagera, yo pienso que exagera, después al final tiene razón, cuando él hace analogías con el nazismo, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, qué exagerado, pero la verdad es que no es tan exagerado. Si uno cambia algunos procesos, cambia los nombres, se va a dar cuenta que nuestras cárceles en algunos casos siguen funcionando como campos de concentración, las megacárceles donde hay hacinamiento de pobreza, cientos de pibes sin condena, sin juicio, sin proceso, sin abogado, todos detenidos violando todas las normas por delitos estupidísimos, por robar una licuadora, una tostadora, un auto, una cartera, cualquier pavada. Y sin embargo, las personas que cometen delitos gravísimos, que hunden, como te decía antes, en la miseria a países enteros, la miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh, no son ni siquiera llamados a declarar. Es decir, que gozan de una impunidad y conocen y son conscientes de esa impunidad. Por eso yo te decía que hoy la regla es la desigualdad ante la ley. Hoy en América Latina lo que rige no es la igualdad ante la ley, que es un postulado más del liberalismo político clásico. Hoy lo que rige en América Latina es la desigualdad, el racismo y la discriminación ante la ley y en el derecho. Con lo cual, el Poder Judicial necesita sí o sí una reforma para abandonar el racismo, para abandonar la desigualdad y para dejar de entorpecer los avances sociales y dejar de criminalizar a los líderes progresistas como Cristina, Correa, López Obrador, Petro, que me parece una mente brillante, Lula, Lugo, Zelaya. Son muchos líderes, ya son demasiados nombres, es cansador esto. Es decir, uno estudió Derecho y aprende un montón de postulados que los libros están genial, suenan muy bien. Igualdad ante la ley es el más ridículo, digamos, porque todo lo que hay en el derecho es desigualdad. Y los jueces, en vez de combatir la desigualdad, lo único que hacen es reforzarla. Y la refuerzan con las políticas punitivas que encarcelan masivamente pibes pobres porque son forma de control y neutralización social frente a poblaciones para las cuales no tenemos nada mejor que ofrecer. Como no tenemos una agenda social de garantías, como no tenemos derechos, a todos los que nacen en la pobreza y en la miseria, en vez de decirle que son sectores vulnerados, por eso a mí no me gusta hablar de vulnerables, yo creo que son sectores ya vulnerados en sus derechos, ¿qué hacemos? Los volvemos a criminalizar doblemente y los metemos presos de por vida y les negamos cualquier derecho desde que nacen. En ese contexto, decir que el garantismo es una mala palabra es ridículo y es criminal, porque si hay algo que no sobra en América Latina son garantías. Claramente lo que falta en Argentina y en el mundo, en América Latina por lo menos, son garantías. No nos sobra nada en América Latina. Lo curioso es que el Poder Judicial, en lugar de combatir esto y reconocerlo, ponerlo sobre la mesa, se hacen los boludos, miran para otro lado, se esconden abajo de la mesa, dan respuestas formalistas para quedar bien, no perder su trabajo e irse el sábado a jugar al golf con los amigos. Eso es lo que hacen los jueces hoy en América Latina. No tienen ningún compromiso con la justicia social. Con lo cual a mí no me parece mal lo que propone el presidente de México. Esa discusión hay que darla. Y el progresismo en América Latina la va a tener que dar. Yo estoy más de acuerdo acá con López Obrador. Creo que hace falta una reforma en serio del Poder Judicial en América Latina, salvo que queramos que los indios sigan yendo presos, que los chicos pobres vayan presos y sigan viviendo en la miseria, y los grandes delincuentes sigan gobernando nuestros países en alianza con los medios de comunicación y los bancos, digamos. Si queremos eso para América Latina, vamos bárbaro. Si queremos construir una democracia en serio, tenemos que cambiar. Y el Poder Judicial creo que es lo primero que hay que cambiar, porque por lo menos a los otros dos poderes los elige alguien. Equivocados o no, van a elecciones, tienen que dar la cara. Los jueces son multimillonarios, no pagan ganancias en Argentina, esconden todos sus bienes y encima nos dicen lo que es justo y lo que no. Esta gente, que son cómplices de la desigualdad y el racismo. A mí en Argentina me pasó algo que es desopilante, lo cuento ya que es una entrevista para Morena, también me parece que es importante. Y yo debo ser uno de los más pobres de la administración pública en Argentina. Sin embargo, los medios de comunicación de derecha en Argentina, que nunca sacan la declaración jurada ni de Macri, que tiene cuentas en paraísos fiscales de todo el mundo, escondidas y sin declarar, todos los jueces de la Argentina, de Rosencrantz, Rosati, son todos multimillonarios y esconden sus declaraciones, tienen testaferros por todos lados, todos sus amantes están en la Corte Suprema y en el Poder Judicial. Nada de eso aparece en la televisión. Un periodista puso mi declaración jurada, que todo lo que tengo debe ser lo mismo que vale el auto de cualquier juez de la Argentina, o sea, la nada misma. Y sin embargo, mi declaración jurada aparece en la televisión y la declaración jurada de todos los jueces delincuentes que hay en la Argentina, nada. Eso te da la pauta de cómo funciona el Poder Judicial, el Poder Económico, el Poder Mediático y el Poder Político. Yo creo que hay que dar una lucha contra esto. Naturalmente la lucha es muy despareja,
Nosotros estamos con Zaffaroni los dos solos luchando para ver si restablecemos la democracia en Perú. Y del otro lado hay 200.000 estudios bancados por un montón de sectores con dinero y poder que no les importa nada la democracia, no les importa nada el acceso al agua, a la tierra, no les importa nada si Correa está exiliado en Bélgica, si Lula estuvo 1 año y medio preso, si Cristina tiene 120 millones de causas por cualquier estupidez para declarar todos los días. Es decir, la doble vara judicial y mediática es vergonzosa. El problema es que mucha gente la cree. Por eso nuestro desafío es luchar contra eso, informar a la ciudadanía para que tomen decisiones los pueblos más conscientes, ¿no? Más reales, más en beneficio propio, ¿no? Quisiéramos también que nos comentes a propósito del formalismo, que es común tanto a la ciencia moderna como al derecho moderno. O sea, hay algo en común en la manera como se ha fundamentado, que permite precisamente como este vaciamiento de contenido, y este vaciamiento al final termina beneficiando a alguien. Por ejemplo, la ciencia moderna se concibe como una ciencia neutral, objetiva, racional, universal, y en esta abstracción, digamos, se da a sí mismo el papel de no tener o de estar como en el no lugar, ¿no? En el lugar de la neutralidad. Pero en los hechos, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuáles son las investigaciones que efectivamente tienen cauce? Las investigaciones que son financiadas por las grandes transnacionales. O sea, la ciencia al final no se desarrolla así en la neutralidad, sino que siempre hay un sujeto que está detrás decidiendo dónde se pone el capital. Entonces, de alguna manera también pasa lo mismo en el derecho. O sea, se piensa que se habla desde un no lugar, desde la justicia, desde la neutralidad, pero finalmente ese derecho está sirviendo a sujetos en particular, ¿no? Y en este caso a transnacionales, al gran capital, al imperio. Es decir, el formalismo sí se encausa, ¿no? La abstracción al final sí se llena de contenido. Quisiéramos que nos comentes sobre esto. El formalismo jurídico es, claro, la excusa de las burocracias para no dar respuestas reales. Cuando vos vas a Naciones Unidas, a OEA, y muchas veces tienen que responder algo, dan respuestas formales para cumplir, digamos, con un estándar mínimo que le otorgue un mínimo de credibilidad a la institución, pero no generan respuestas efectivas, digamos. Y al no generar respuestas efectivas a los reclamos sociales, de vuelta son funcionales a la desigualdad, al racismo, a la persecución. Evidentemente esa es la crítica central que se le hace al derecho europeo, sobre todo cuando se lo copia en América Latina, es el formalismo jurídico. A mí no me gusta mucho el formalismo, por eso me interesa más la poesía. En Argentina hacemos un ciclo de poesía y derecho, porque tratamos, no es una veleidad romántica, pero pensamos que, digamos, la poesía puede otorgarle al derecho un mensaje nuevo, un mensaje que el derecho ya no tiene. Se puede, a través de la lectura de los poetas latinoamericanos, convocar a los estudiantes de derecho a pensar de manera diferente cómo construir justicia. Si ya el derecho tal vez no sirve para construir justicia, tal vez con la poesía podemos hacerlo. Podemos enterarnos de un montón de cosas que el derecho no nos cuenta y que los medios tampoco nos informan. A través de la poesía te vas enterando de cosas que pasan en cada lugar, en cada región, en cada país. Y la poesía lucha contra el formalismo jurídico, o es una consecuencia de la reivindicación de la poesía del fracaso del formalismo jurídico en América Latina. El formalismo jurídico, en parte, obedece al hecho de que vos importás algo ajeno, es decir, el derecho europeo en América Latina, incluso si no tiene buenas intenciones, puede no funcionar bien, que es lo que pasa muchas veces. Es una pregunta abierta, es decir, uno podría preguntarse, si yo hago valer las garantías de la Constitución liberal, que es producto de un modelo ajeno, norteamericano y europeo, ¿haría avanzar los derechos sociales en América Latina? Y yo creo que sí. Es decir, yo creo que más allá de hacer un cambio radical en las constituciones, haciendo valer lo que dicen ya las constituciones liberales, se haría bastante en América Latina. Hay un montón de garantías que existen ya y no se cumplen, con lo cual yo creo que el problema pasa más por una reforma del Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial es formalista porque se cierra sobre sí mismo y da respuestas formalistas para no dar respuestas de fondo. Pero la respuesta formalista es la que garantiza que la burocracia judicial sobreviva. Si no diera ninguna respuesta en absoluto, tendrían que cerrar el Poder Judicial, es decir, no servimos para nada. Miramos para otro lado, le damos la espalda a la pobreza de la sociedad, como si no fuera un problema nuestro, un problema de la justicia, un problema de los jueces. No sabemos de quién es el problema, pero la justicia no sabemos tampoco para qué está. Ahora, como ellos tienen que simular, los jueces tienen que hacer de cuenta que sirven para algo, pese a que en América Latina la mitad de la gente es pobre, se muere de hambre,
el Poder Judicial en los grandes tribunales, todos bien vestidos, digamos, no sabemos bien qué hacen, pero bueno, son las burocracias elegantes, completamente inútiles, por desgracia. Y dan respuestas formalistas para sobrevivir como burocracia. Por eso, si no dieran ninguna respuesta, tendrían que cerrar su puerta y asumir que no sirven para nada. Si dan una respuesta formalista, pueden hacer un doble juego, quedar bien con Dios y con el demonio, es decir, dar una respuesta en apariencia, dar una respuesta jurídica, formal, reconocen un derecho en los papeles tal vez, pero luego no hacen nada para ejecutar esas decisiones y llevar adelante en la práctica lo que estamos diciendo en la teoría. Y eso es lo que está hiriendo de muerte al derecho latinoamericano. Que los profesores dicen una cosa dentro del aula y hacen otra afuera del aula. Que los libros dicen una cosa, pero después los abogados hacen otra. Los jueces dicen una cosa y hacen otra. Los cortesanos, los magistrados enseñan una cosa, pero luego no la cumplen cuando les toca tomar decisiones. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque ahí juegan poderes reales, no formales, juega el poder económico real, y ahí hay que tomar decisiones que muchas veces pueden poner en riesgo la carrera de un juez. Un juez que decida defender en serio los derechos humanos hoy en Perú, que defienda a los indígenas de la represión, a las mujeres esterilizadas, que les garantice derechos o reivindicación en sus denuncias contra la dictadura de Fujimori, puede correr riesgo en una sociedad tan autoritaria como la peruana. Pueden expulsarlo como juez, le pueden hacer un juicio político por defender la Constitución y el derecho. Esta es la paradoja que vivimos los abogados en América Latina, que si de verdad defendemos los derechos humanos, nuestra carrera corre peligro, nuestro prestigio corre peligro. Y si vos sos un chanta, cómplice de los bancos, un criminal que no le importa nada, que negocia, que firma cualquier cosa, seguramente vas a aparecer en los medios como un gran juez, un magistrado muy reputado. Bueno, esta es la historia de siempre. Los que se venden son elogiados y los que defienden la soberanía de los pueblos en general son perseguidos, castigados. Esta historia no empezó ahora. San Martín en Argentina lo acusaron de corrupto, se tuvo que exiliar. Murió en Francia, es decir, lo acusaron de haberse robado un ejército al Libertador de América. Es decir, que esto no es nuevo. Siempre se acusa como corruptos a los que defienden la soberanía. Y a los que regalan e hipotecan nuestro país se los presenta como los grandes republicanos. Este es un discurso que nos venden desde afuera porque es funcional al colonialismo y al vaciamiento de nuestros países. Con lo cual lo que tenemos que pensar es que cuando se critica desde afuera a algunos presidentes latinoamericanos, probablemente sea porque están haciendo bien su trabajo esos presidentes latinoamericanos. Por ejemplo, el caso de López Obrador con Perú. El Congreso peruano, que es una vergüenza fujimorista, donde hay hasta un congresista que fue el ministro de Salud de la dictadura de Fujimori, que esterilizó a miles de mujeres y que votó la destitución de Castillo por incapacidad moral, que ese Congreso declare a López Obrador persona no grata, eso es un mérito para López Obrador, es un reconocimiento para López Obrador. Lo grave sería lo contrario. Lo mismo que cuando Petro dijo en la OEA, acá falta un presidente, hace un mes y medio, refiriéndose a la ausencia del presidente Castillo. Evidentemente, a veces hay que confrontar, no se puede quedar bien con todo el mundo, porque hay una lucha de poder y hay una desigualdad muy grande, no estamos todos bien. Es decir, alguien produce, o algunos sectores o algunas dinámicas producen esta desigualdad y están muy contentos con que la mitad de la gente sea pobre o nazca en la miseria. Y no le molesta, al parecer. A nosotros sí nos molesta y nos gustaría hacer algo a través del derecho. Y para eso necesitamos un poder judicial activista, que defienda los derechos humanos. Hoy, por desgracia, el activismo judicial que hay en América Latina es un activismo judicial conservador. Es decir, se alejan de la legalidad, pero no para hacer avanzar el derecho, sino para hacerlo retroceder, criminalizando cada vez más la pobreza y a los líderes populares. Es un retroceso lo que estamos viviendo en América Latina. Por eso me parece tan importante esta agenda de la reforma judicial en América Latina. Todos nuestros países necesitan una reforma judicial, no solo la Argentina, no solo Perú, México también. Porque evidentemente hay un desvío, una deformación. El Poder Judicial ha olvidado su misión esencial, que es defender la justicia. ¿Nos podrías hacer una descripción de qué es lo que pasó en Perú que finalmente terminó con la destitución del presidente Pedro Castillo? Y de ahí, digamos, como una reflexión, ¿cuáles fueron los hechos y cómo va? O sea, ¿cómo va el proceso actualmente? Bueno, Pedro Castillo, cansado de que el Congreso fujimorista no lo dejara gobernar, le obstruyera la designación de ministros, le obstruyera sus proyectos de ley, los títulos de los proyectos hablan por sí solos: reforma agraria, acceso libre a la educación universitaria, nacionalización de recursos. Cansado del hostigamiento mediático, de la persecución judicial absurda por una fiscal de la Nación que alegó tener tesis que no aparecen, evidentemente fraguó el concurso para ser designada para perseguir a Castillo, nada más. Cansado de todo esto, Castillo dio un discurso llevando la voz de los sectores más bajos de la sociedad, los sectores populares que nunca son escuchados, y que le pedían a Castillo que cerrara el Congreso. Se lo pedía todo el pueblo que lo votó, por lo menos, que no está representado
por ese Congreso racista y fujimorista, que es el que declaró persona no grata a López Obrador. El Congreso peruano tiene más del 90% de desaprobación, esto ya no es ni derecha ni izquierda, toda la sociedad lo repudia, sin embargo siguen gobernando. Pero evidentemente hay una falla antidemocrática, porque es un gobierno de facto y un Congreso sin legitimación social. Cansado de todo esto, Castillo lee un discurso. En ese discurso anuncia una serie de medidas, una era la disolución del Congreso. Formalmente, para seguir con lo que decía vos, desde el punto de vista formalista, no estaba habilitado. Desde el punto de vista político y social, en un país que históricamente es racista, donde los peruanos tienen presidentes que los discriminan y los reprimen, tal vez no era legal, pero la pregunta sobre la legitimación social de algunas medidas sigue abierta. La Constitución con cuota indígena que pide Castillo es una demanda popular, no es solo Castillo. Quieren dejar de lado la Constitución neoliberal apócrifa de Fujimori. Quieren una Constitución que represente a los pueblos, que hoy no tienen. Que tenga cuota indígena y que lleve a los pueblos originarios al Parlamento. Eso me parece que es básico. En vez de tener en el Parlamento al doctor Muerte, que esterilizó miles de mujeres en Perú, es el colmo que esa persona no esté presa, esté libre y además es congresista. Eso te da la pauta del racismo que hay en Perú y que cómo esta persona va a votar la destitución de Castillo. Es el reino al revés, digamos. Castillo no hizo nada, víctima del racismo y el hostigamiento. La gente se tapaba la nariz cuando Castillo pasaba, es decir, lo discriminaban, le decían ignorante, se burlaban de su forma de vestir. Y sin embargo, él fue el destituido por incapacidad moral, un concepto ridículo. Y estos congresistas que cometieron estos delitos de lesa humanidad son los que supuestamente tendrían la capacidad moral para destituirlo a Castillo. Es el reino al revés, pero esto pasa porque el Poder Judicial no defiende la justicia ni la igualdad ante la ley en Perú. Es lo que decíamos antes. Luego Castillo es arbitrariamente detenido por su propia custodia a través de una orden que no sabemos dónde salió. Se incumplió toda la Constitución y el reglamento peruano, por eso decimos que la vacancia es nula. La destitución es inconstitucional, la prisión de Castillo es arbitraria. Y hay un gobierno de facto que salió a reprimir masivamente a las personas, que mató a 70 seres humanos. Parece que son vidas que valen menos que las demás. No se entiende por qué algunos líderes de América Latina no le dan importancia a estas 70 vidas. Pienso en la Cancillería chilena, que me parece la más conservadora de la región. No entiendo cómo la Cancillería de Colombia y de México tienen la mirada y la vara de los derechos humanos alta y la Cancillería chilena está escondida bajo la mesa. Tendrán negocios que defender en Perú, otra explicación yo no encuentro, porque en Perú han matado 70 personas, han enviado tanques a la universidad pública, censuraron a Amnistía Internacional, que presentó un informe que se llama Racismo Letal y Ejecuciones Extrajudiciales. A mí, que soy abogado de Castillo, la embajada peruana en Alemania y en España manda cartas extensas firmadas por el embajador y con sello oficial para quejarse a los diarios de que hicimos esa entrevista, lo cual es ridículo, y obviamente estos diarios que son serios, el diario El País de España, el Berliner Zeitung de Berlín, me enviaron inmediatamente las cartas a mí, medio riéndose de esta actitud del gobierno peruano, que evidentemente es antidemocrático y no defiende o persigue a los abogados en el exterior y no defiende la libertad de expresión. A mí no me importa una goma esto, pero yo me pregunto qué tipo de democracia hay en Perú. Si esto se lo hacen al abogado del expresidente, ¿qué le queda a un pibe que quiera manifestarse? Bueno, en realidad lo que le queda es que lo maten a balazo, que es lo que ya hizo el gobierno peruano varias veces, digamos. Porque no son solo los 70 muertos, son un montón de manifestantes heridos que tienen miedo de ir a atenderse en los hospitales porque los criminalizan. Entonces se mueren en sus casas porque se infectan las heridas que no fueron atendidas a tiempo. Es decir, hay muchos problemas en Perú. Hildebrandt es un periodista que no es castillista y sin embargo lo ataca la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación dice que estudió quechua en un centro de cosmética y lo declara en el currículum. Es todo un absurdo y sin embargo sigue siendo fiscal de la Nación. Zaffaroni no pudo entrar a ver a Castillo, pese a que es un abogado reconocido en el mundo entero y juez de la Corte Interamericana, porque no tenía su carnet de abogado. Formalismo, como dirías vos. Pero la fiscal de la Nación, que para ser fiscal tiene que tener 2 tesis, que hace 3 meses que nadie encuentra, que no aparecen, sigue estando en el cargo, con lo cual ahí el formalismo no funciona, te das cuenta, ahí no aplican el formalismo. Si Zaffaroni no tenía el carnet de abogado, no lo dejamos entrar a ver a Castillo y Perú se pierde una oportunidad histórica. Si la fiscal de la Nación fragó un concurso, dijo que tenía 2 tesis que nadie encuentra, pero sigue siendo fiscal, no le aplicamos ahí el formalismo. Zaffaroni por un carnet no pudo entrar a ver a Castillo. La fiscal, las 2 tesis, que son mucho más que un carnet, que nadie encuentra, la universidad no la tiene, ella tampoco, no sabemos dónde está, se lo llevó un ovni, pero sigue siendo fiscal de la Nación y sigue persiguiendo judicialmente. Con lo cual ahí vos ves la doble vara y la inconstitucionalidad y la persecución judicial que existe contra Castillo. Evidentemente, como te decía antes y como vuelvo a insistir, necesitamos una reforma judicial en América Latina. Ha habido una desviación de la objeción antidemocrática. Estaba bien hace 2 siglos y el liberalismo político clásico tenía buenos argumentos para defender el origen no democrático del Poder Judicial.
Pero hoy eso ha sufrido una desviación o deformación y hoy el Poder Judicial es cómplice de los sectores más concentrados de la economía, no de las minorías desclasadas. El Poder Judicial tampoco defiende a las minorías, defiende a los sectores privilegiados, que es diferente. La excusa que usa es ser antidemocrático para defender derechos de las minorías, pero defiende intereses de sectores privilegiados, no derechos de minorías. Y creo que tenemos que empezar a separar ambas cosas para entender dónde está el corazón de la actitud antidemocrática del Poder Judicial y por qué es incompatible con los liderazgos progresistas y por qué esos poderes judiciales, justamente, como son cómplices de estos sectores económicos concentrados, criminalizan todos los liderazgos progresistas que los contrarrestan en América Latina. Por eso Lula va preso, Evo se exilia, Correa está en Bélgica, Castillo está preso, Cristina tiene 20 causas y Macri no tiene ninguna. Nada. O sea, tiene, pero nadie lo va a llamar. Son sus amigos los jueces, ¿no? Uno podría decir que pertenecen a la misma clase social también. Estaría bueno que haya mujeres pobres en el Poder Judicial, que haya gente pobre administrando justicia. Habría que buscar un mecanismo directo para mí, digamos, para que la gente pobre automáticamente pueda administrar justicia. Porque evidentemente los jueces millonarios que estudiaron en universidades caras solo reproducen los intereses de ese mismo sector social al que pertenecen y que los educó, que son las universidades caras, los hoteles caros, pero no hacen nada por la gente pobre. Entonces creo que estaría bien poner a la gente pobre en el sillón de los jueces y que dicten justicia a las personas pobres, no a las personas ricas. Habría que invertir, ¿no?, las constituciones. Este postulado liberal que viene de Alberti y es europeo, que entendía que si vos tenías suficiente plata, ibas a tener más independencia de criterio y ibas a poder ser un mejor presidente, un mejor diputado, un mejor juez. A mí ahora sacaría otra conclusión de esta entrevista, que es que habría que invertirlo este postulado. Y si tenés plata, lo más probable es que seas un mal juez, un mal político, un mal magistrado, que privilegies esos intereses de sector o de clase por sobre la defensa de las mayorías precarizadas, proletarizadas, pauperizadas, hambrientas, que nacen en la miseria total y que ven que sus hijos crecen revolviendo la basura y que cuando crecen un poco más van a la cárcel. Eso es todo lo que les garantiza nuestra justicia en América Latina. Yo creo que habría que poner como condición la pobreza para administrar la justicia, porque eso te daría una óptica más realista de cómo se defienden los derechos humanos, ¿no? ¿Y cómo está Pedro Castillo ahora? ¿Has tenido contacto directo con él o cómo es la relación? Sí, yo tengo contacto con él a través de los abogados que están en Perú. Él, a mi modo de ver, pero en realidad está mal que diga a mi modo de ver, desde el punto de vista jurídico es el presidente legítimo constitucional de Perú mal destituido. Con lo cual la única salida jurídica que yo veo es la restitución de Castillo. Y el juicio político a los congresistas que votaron mal la destitución y cumpliendo la Constitución y el reglamento del Congreso, sin los votos necesarios, además eran 101, tienen que ser 104. Juicio político al Tribunal Constitucional, ni hablar de los responsables de las 70 muertes, que es este gobierno usurpador. Pero eso si hubiera Estado de Derecho y un Poder Judicial funcionando en Perú. Como al parecer eso no es así. Como no le era en la dictadura de Pinochet o de Argentina, ir a pedirle a un juez durante la dictadura pinochetista que defienda la justicia o las garantías de la Constitución era una broma. Bueno, en Argentina lo mismo, hubo 7 años donde los medios no informaban una sola muerte y desaparecieron miles de personas. Con lo cual, y el Poder Judicial también, escondidos abajo de la mesa como siempre. No es muy distinto lo que pasa en Perú hoy. Hoy cada uno prefiere mirar por otro lado, irse el fin de semana a jugar con un amigo, con un amante o con su familia a un lado y todos miran para otro lado. Pues nadie se quiere poner la camiseta porque no es fácil dar estas peleas. Es difícil, tenés que confrontar con un montón de sectores, te agreden inútilmente, dicen tonterías sin parar, la estigmatización es permanente. Digamos, yo estoy acostumbrado porque a Zaffaroni lo atacan en Argentina por cualquier tontería. En realidad lo atacan por lo que a nosotros nos parece bueno y sano y positivo, que es defender la garantía de la Constitución, que es el deber de cualquier magistrado. Pero bueno, hay mucha gente de bien que igual tampoco tiene ganas de ser mártir, digamos, ¿no? No podés obligar a la gente a ser mártir, como me decía mi jefe hace un año en Buenos Aires. Pero bueno, la política tiene que ver con el compromiso, ¿no? Si no, ya se convierte en un negocio y eso es otra cosa, el marketing. Pero en la medida que hay un compromiso, hay una confrontación con los sectores que están empobreciendo a América Latina, que siguen en pie de guerra, que son los sectores que mandan a Correa a Bélgica, que le hacen 20 causas a Cristina, que atacan a Petro en Colombia, que exiliaron a Evo Morales o que hoy meten preso a Castillo. Pero él está bien y con una agenda clara de trabajo, nacionalización de recursos, nueva constitución con cuota indígena, apoyo a las mujeres víctimas de la esterilización forzada en la dictadura de Fujimori, integración regional. Para mí es una agenda excelente y además es el presidente de Perú. Aunque esté ilegalmente preso, si uno observa el derecho peruano, el presidente mal destituido, en consecuencia el presidente es Castillo. Bueno, hace un rato mandamos el caso ante la OEA justamente con Zaffaroni.
Pedimos una medida cautelar ante el sistema interamericano y ahora presentamos el caso, porque hay un plazo de 6 meses desde que se inicia la detención arbitraria hasta que se presenta el caso. Eso vence el 7, es decir, en unos días. Nosotros enviamos el caso hoy, lo van a tomar el lunes 5, supongo. Así que cumplimos con ese plazo, pero queríamos tomarnos todo el tiempo para no perdernos nada de lo que pasara en esos 6 meses, que pudiera ser importante. Por eso lo mandamos recién ahora el caso. Pero ya presentamos una medida cautelar ante la OEA, también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo. Y presentamos una ampliación de denuncia en la Corte Penal Internacional para que se tome en cuenta que las muertes no son indiscriminadas. Se están matando a los indios, sobre todo, y a la gente del sur, a la gente de Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno. Es decir, vidas que valen menos, evidentemente, para el poder económico y mediático y para alguna cancillería de América Latina como la chilena. Porque seguro si fueran 70 muertos en Miraflores, en los barrios caros de Lima, estarían todos alzando la voz, poniendo el grito en el cielo, este gobierno usurpador hubiera caído y todas las voces de América Latina hablarían fuerte y claro como hablan López Obrador o Petro, que son los presidentes que yo más admiro. Pero evidentemente todos debieran alzar la voz. Hay algunos que directamente tienen un silencio peligroso, yo diría ya casi incompatible con la vida en democracia. Pero pensemos de vuelta, ¿qué hubiera pasado en Francia? Hubo unas protestas muy virulentas contra la reforma previsional de Macron y no hubo ningún muerto. En Perú hubo protestas mucho más pacíficas y ya hay 70 muertos y miles de heridos. Hasta un médico que estaba asistiendo a un manifestante asesinaron. Periodistas que sufrieron perdigones. Uno que nos hizo una nota en Perú, al día siguiente de una protesta vino con todo un ojo roto, un periodista. Y yo no vi a ninguna asociación de libertad de expresión que son tan rápidas en otros casos diciendo algo sobre la libertad de expresión en Perú, nada. Es decir, ahí vemos la doble vara. Y esa doble vara es la que le quita credibilidad a las instituciones, al derecho, a las asociaciones de libertad de prensa, porque defendemos siempre los derechos humanos o no los defendemos. Pero pareciera que si Castillo, que es un maestro rural, va preso violando la Constitución, no nos molesta tanto porque es un maestro cholo de la sierra. Ahora, si se lo hicieran a otra persona, estaríamos todos gritando. Si mueren 70 personas en Francia, Macron no dura un segundo. Pero si mueren 70 personas en Perú, no pasa nada, no es tan grave, seguimos de largo. Que es lo que pasa con algunas cancillerías de América Latina. Lo más grave es que algunas son de gobiernos que se dicen progresistas, ¿no? Lo cual es lamentable porque es una herida de muerte para el progresismo chileno en este caso. Que además viene de la revuelta estudiantil, eso es lo más grave, ¿no? La revuelta estudiantil, digamos, tendrían que tener más solidaridad con los estudiantes de San Marcos en Perú, que les metieron un tanque en la universidad pública, que tiró abajo la puerta 3 y esposaron a los estudiantes contra el piso. Es decir, para un movimiento estudiantil, la empatía con los estudiantes peruanos debiera ser el primer orden. Yo estuve en Francia, en la Sorbona, y los estudiantes de la Sorbona le enviaron una carta a los estudiantes de la San Marcos solidarizándose con la represión estatal. Yo creo que los estudiantes de Chile deben hacer lo mismo, ¿no? Porque están dando una lucha parecida por la igualdad y por el acceso gratuito a la educación universitaria, es decir, pública en serio, porque en Chile la educación universitaria es pública, pero no es gratuita. Es pública, pero hay que endeudarse con un banco para poder estudiar, lo cual evidentemente termina siendo antidemocrático porque no es igualitario, no va cualquiera a la universidad en Chile, en Argentina sí. Bueno, Castillo quiere un modelo educativo en Perú como el que tiene Argentina, educación y salud pública en serio, digamos, ¿no? También nacionalizar los recursos que Fujimori regaló y extranjerizó. Evidentemente esas son las razones de fondo por las que fue destituido, ¿no? ¿Y hay posibilidades de ganar? O sea, en ese escenario... ¿De que sea restituido? Es una lucha política, ¿no? O sea, es una lucha política también, es jurídica y política. Sí. Yo creo que es una cuestión de principios. Entonces uno, como decía Kant, este filósofo alemán, y ahí me pongo yo eurocéntrico, no importan mucho las consecuencias, digamos. Uno lo hace porque está bien. Entonces, qué sé yo, si Evo Morales tenía posibilidades o no de ganar, nosotros lo defendimos cuando casi lo matan. Y López Obrador ayudó con Alberto Fernández a que se exilie en la Argentina y con Zaffaroni lo ayudamos como abogado, con Ferreira también, de él. Yo estuve con Wilfredo, el Procurador General de Bolivia en Argentina hace unas semanas. Uno lo hace por una cuestión de principios, lo mismo que la defensa de Lula. No sabíamos si Lula podía ganar o no, pero lo defendés porque es justo. Y es lo mismo que estamos haciendo en el caso de Castillo. Nosotros no sabemos si va a ser restituido, si va... Yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo. Esta es mi visión. Porque el pueblo peruano, sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que los tratan a ellos como indios. Lo sacaron a patada del palacio, lo encerraron así nomás y los hijos están acá exiliados en México y no pueden hablar con él. Se lo hacen porque es pobre, porque es un maestro de Cajamarca. A Macri eso no se lo hacen. A Macron eso no se lo hacen. A Evo Morales sí se lo hacen. A Castillo sí se lo hacen. Porque son indios, porque son negros, porque son pobres, porque son cholos, porque vienen de la sierra, porque huelen mal. Todas estas pavadas que dice el racismo latinoamericano.
contra el cual nosotros estamos discutiendo, ¿no? Es una lucha de fondo porque estamos reivindicando los derechos de los pueblos originarios, hay territorios de por medio, recursos naturales, por eso del otro lado hay grandes empresas transnacionales, como decías vos. No es una batalla pareja, es muy despareja, pero digamos, nosotros, si bien es un plano inclinado, podemos defender los derechos y tratar de que luego los pueblos son los que tienen la última palabra. Y yo creo que en el caso de Castillo se van a expresar claramente. Yo creo que cuando Castillo pueda hablar va a ser muy importante. Cuando él pueda decir esto que yo estoy diciendo, la gente lo va a apoyar. Porque la gente sabe que fue víctima de una injusticia. Y no lo olvida, como no lo olvidó en el caso de Evo Morales o de Lula. Y tampoco en el caso de Revolución Ciudadana en Ecuador. Yo creo que no lo van a olvidar y lo van a volver a reivindicar sin duda a Castillo. Pero eso depende del pueblo, no de la justicia, ¿no? ¿En qué sentido ayuda mostrar este caso a nivel internacional? O sea, porque finalmente fueron también organizaciones internacionales, tales como la OEA, las que ayudaron a consolidar el golpe. O sea, ¿de qué manera ventilar, ¿no? O sea, llevar a México todos estos viajes que ustedes hacen, ¿no? Para pedir la presencia de actores, de movimientos, realmente ayuda a empujar el caso. Ayuda porque expone las debilidades y las fragilidades de los sistemas internacionales y si no hacen nada, quedarán expuestos para las futuras generaciones de abogados como organismos que dicen una cosa y hacen otra o que no defienden realmente la democracia, que se llenan la boca hablando de derecho, constitución, pero después a la hora de la verdad miran para otro lado y se esconden abajo de la mesa. Y eso es bueno porque en el futuro entonces habrá que pensar nuevas instituciones si estas no sirven. Es lo mismo que hablamos de la reforma del Poder Judicial. Nosotros mandamos el caso ante la OEA. La OEA no me hace ningún favor a mí o a Zaffaroni dándole curso a esta denuncia. Se hace un favor a sí misma y a la democracia y a la legalidad en América Latina. Si elige apoyar un golpe de Estado como eligió en el caso de Bolivia, va a seguir perdiendo prestigio la OEA, como está perdiendo prestigio la ONU. Yo se lo dije a una alta comisionada de la ONU que no sabía que Castillo estaba incomunicado con su familia. ¿Te das cuenta? Tuve que ir hasta Ginebra, al Palacio Wilson, a contarle que Castillo no puede hablar por teléfono con Alondra y Arnold, que son sus hijos que están acá. Porque ellos pensaban que sí. Bueno, es curioso que un organismo internacional con la experiencia de Naciones Unidas repita lo que dice una dictadura, digamos, ¿no? Se supone que ya aprendimos algo. Si Pinochet te dice que se están respetando los derechos humanos, la misión de un organismo como la ONU es sospechar. Bueno, Pinochet dice que se respetan los derechos humanos. ¿Se estarán respetando los derechos humanos en Chile? Yo creo que no. Tenemos que sospechar. Videla dice que se están respetando los derechos humanos, pero se estarán respetando y bueno, la función es sospechar. Naciones Unidas no puede repetir lo que dice el gobierno peruano que acaba de matar a 70 personas. Tiene la obligación de sospechar, como mínimo. Pero a mí no me hace ningún favor Naciones Unidas o la OEA defendiendo la democracia en Perú. Se hacen un favor a sí mismos, es su trabajo, es su misión defender las garantías constitucionales, combatir y digamos, denunciar a los que han matado a 70 personas. Algún responsable tiene que haber. Castillo está preso por un discurso que no llevó ninguna medida a la práctica, que es una tentativa no punible, en el mejor de los casos. E incluso si tenía que ser vacado, tiene que ser vacado conforme a derecho, en un procedimiento con las garantías constitucionales que establece el sistema peruano. Nada de eso sucedió, fue vacado inconstitucionalmente, por eso decimos que la vacancia es nula, porque no se respetó el debido proceso. Incluso si lo quieren destituir, lo tienen que hacer conforme a derecho, y para eso lo tienen que restituir, no hay otra salida procesal. Por eso yo insisto con que la única salida es la restitución, incluso si lo quieren vacar. Porque para que la vacancia no sea nula, el proceso tiene que ser conforme a derecho. Para que sea conforme a derecho hay que restituirlo, porque está mal destituido. Si no, va a quedar en la historia como un golpe de Estado, no de otra manera. Se haya equivocado o no Castillo con el discurso, eso no habilita que lo destituyan de cualquier manera. Hay reglas que hay que respetar, aunque del otro lado esté Pinochet, Fujimori, el que sea. La obligación de los congresistas y del Poder Judicial es respetar los procedimientos. Y en este caso no fueron respetados, por eso la destitución de Castillo es nula, porque viola el ordenamiento procesal peruano. Por eso nosotros entendemos que la única salida es la restitución del presidente Castillo. Y si los organismos internacionales son cómplices de un golpe de Estado, mal para ellos. Las nuevas generaciones de abogados irán aprendiendo que estos organismos ya no defienden los derechos humanos, ni la OEA ni la ONU, como el Poder Judicial no defiende los derechos de las personas, más bien las manda a morir en prisión porque son pobres o porque son indios, y tendremos que construir alternativas diferentes, evidentemente, a nivel jurídico y a nivel político. Por eso me parece importante el debate que plantea López Obrador. Hay que generar una reforma en el Poder Judicial en América Latina. En Argentina es evidente eso también. ¿Cuál sería el papel de México en este caso?
¿Y cuál dirías tú que ha sido la importancia del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que México hoy es la Cancillería mexicana y el papel de López Obrador es central. Primero porque exiliaron a la familia cuando había riesgo de vida para la familia, con lo cual hicieron una tarea humanitaria de primer orden. México tiene una larga historia de asilo y una política exterior muy importante y que es un ejemplo a seguir para América Latina. En todo caso, a mí lo que me alegra, ayer lo hablábamos con el embajador argentino, Carlos Tomada, el embajador argentino en México, lo que nos alegra es retomar y profundizar los lazos con México. Entonces, curiosamente, nosotros como abogados argentinos de un presidente peruano, estamos en México y termina siendo un trabajo latinoamericano, en conjunto, donde México tiene un rol hoy protagónico y de liderazgo, que a mí me alegra, porque profundiza más los lazos y la defensa de los derechos humanos entre nuestros países, entre Morena y el peronismo en la Argentina, que creo que terminamos dando batallas muy parecidas. La reforma judicial es un perfecto ejemplo. Así que a mí me parece que ayer lo que me hizo ver el embajador argentino, Carlos Tomada, un hombre muy valioso que fue mucho tiempo ministro de Trabajo en la Argentina, Tomada me hizo ver algo que yo no había advertido ayer. Él me dijo en la cena que estábamos con Zafa, que lo que estás haciendo, me dice, es importante porque va más allá de Castillo, que es muy importante también para la defensa de Castillo, tiene que ver con la integración entre Argentina y México y también con la construcción del progresismo en México y en Argentina y los lazos entre Morena y el peronismo progresista, el peronismo de izquierda, que es el que me gusta a mí, ¿no? Y ese lazo hay que construirlo, ¿no? Hay que trabajarlo a largo plazo para que Morena también articule y crezca y se consolide en México y para que una visión de reivindicación social dentro del peronismo se consolida en la Argentina, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Hay muchas vertientes dentro del peronismo, a mí la que me interesa es la más crítica, ¿no? Que es la más comprometida. Alicia Guren, Ortega Peña, Dual del Bueno, William Cook. Alicia Guren la mataron en la dictadura argentina, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es la intransigencia nos da poder. Hoy la política transige mucho, ¿no? Transige todo. Tal vez haga falta, digamos, dejar de negociar un poco y defender más en serio algunas cosas que hoy no está defendiendo ni la política ni el Poder Judicial. Creo que una de las agendas más importantes que le apoya el Papa incluso, estuvimos con Zaffaroni en un congreso anticolonial sobre descolonización del derecho con jueces de toda América Latina hace un mes y medio y África, a fines de marzo. Y evidentemente el Papa es una de las voces más discordantes en el mundo. En Europa es una de las voces más progresistas que existen hoy. La doctrina social de la Iglesia, el combate a la desigualdad, el compromiso con el anticolonialismo y la descolonización del derecho. Evidentemente terminar con el formalismo eurocéntrico va a conducir a terminar con el colonialismo que está escondido detrás del formalismo jurídico. Y eso va a generar pueblos con voz y una reivindicación jurídica y política de las demandas sociales que hoy no estamos escuchando porque imponemos un discurso colonial, de opresión sobre nuestros pueblos. En la medida en que terminamos con ese discurso formalista colonizador, vamos a generar una agenda diferente de construcción social que va a ser encabezada por los pueblos. Por eso Evo Morales es presidente, porque logró meter a los indígenas excluidos en la política boliviana. Por eso Castillo es apoyado por la gente de los pueblos originarios, porque está llevando adelante una reivindicación histórica y una lucha contra el racismo y la colonización. Y por eso está preso, fundamentalmente. Esa es la razón por la que está preso, no un discurso. Pues muchísimas gracias, querido Guido Croxatto. La verdad ha sido un gusto conversar contigo y sobre todo saber que tenemos de nuestro lado gente tan valiosa, tan comprometida y con tanta preparación como tú. Muchas gracias.